Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, si ustedes se han enfrentado en la difícil, compleja situación de soltar, de dejar ir a sus hijos porque se van a estudiar a otro lugar, porque se van de la casa, porque es el momento de aprender a soltar y no sabemos cómo, o piensas que tú solamente has vivido este momento, yo los invito a escuchar a nuestro invitado cavernícola de hoy. Y si muchas veces te has preguntado cómo es que paterno como paterno, te tengo una noticia. Paternamos porque somos lo que nuestros padres nos han dado. Si quieres saber un poquito más de eso, te espero en esta cueva. En este episodio, soy Omar Estrada y Yuga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a esta cueva, a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás. Y hoy me acompaña un periodista con 40 años de experiencia en los medios, trabajando, conduciendo radio y televisión, siendo columnista de diferentes medios, de diferentes periódicos, conferencista internacional y nacional, y además un papá de 3 críos, de 3 chicos de 31, 30 y una chica de 22 años. Y seguramente lo reconocerán porque también estuvo conduciendo como moderador el último debate presidencial, y cada mañana de lunes a viernes tiene un programa matutino junto con mi querida Paulina Greenham en El Heraldo Televisión, y hoy nos acompaña como cavernícola invitado mi estimado Alejandro Cacho. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Omar. Con mucho gusto estar aquí contigo. Y además gracias porque hemos tenido un par de conversaciones, si no mal recuerdo, sobre paternidad que ustedes han tenido. Yo he tenido el honor de que me inviten al programa a hablar sobre los estudios, presentar el libro, presentar Cavernícolas, y hoy pues tenerte aquí para conversar, reflexionar sobre y lo que yo digo es sinuoso, cansado y a veces extenuante pero amoroso arte de la paternidad. Sí, complejo. Complejo. Muy complejo porque gira en torno del amor hacia los hijos, ¿no? Sí. Y porque eso lo hace doloroso y más difícil. También. Y además es un proceso solitario. Yo lo que he estudiado, Alejandro, que también es una vivencia en solitaria, ¿no? Sí. Nadie te dice cómo se hace. Uno sabe, culturalmente llega asumiendo que porque vas a ser papá, no sé por qué nos volcamos de manera irracionalmente a convertirnos en esta figura que se ha hablado mucho del macho alfa y además preñador. Puedo con todo, que venga, yo no lloro, no siento y vamos para adelante. Pero es un momento donde nos implica vulnerabilidad, y yo también creo que experimentamos la ternura que en ningún otro momento de nuestra vida vivimos. Sí, sin duda. Sin duda, es una extraordinaria experiencia, Sí. Etapa de la vida, para la que por desgracia no estamos preparados, creo que nunca, en ningún momento de la vida. Nunca somos expertos. Yo creo que entre más joven eres, se vuelve más difícil porque pues por tu propia inmadurez y Sí. tu falta de experiencia y demás, ¿no? Pero eso no implica que cuando eres padre a una edad mayor, ya lo vas a saber o lo vas Sí. a saber todo. No, por desgracia no. No, y siempre somos papás primerizos, sin importar la edad de nuestros hijos, el número de hijos. Y sin importar el número de hijos, exactamente. Sí. Es decir, aunque ya tengas 2 antes o 1, lo sean, siempre el que viene te hace primerizo, porque es un individuo distinto a los otros que ya tienes, ¿no? Y es más allá o sea, en realidad es un ser humano que viene con una nueva historia en una etapa de la vida distinta. Y o sea, tú te piensas, ya tienes un poco más de experiencia si has tenido un hijo antes, y después viene el otro, piensas que ya sabes técnicamente cómo cambiar un pañal con menos dificultad, cómo dar un biberón, o cómo alimentar, o qué sigue en el momento que los vas a llevar a la guardería, al kinder. Eso lo sabemos, pero no cómo relacionarnos con un ser humano nuevo y que además
por lo regular nos voltean a ver de abajo hacia arriba con unos ojos de ilusión, de futuro, de amor, de que somos todo, Alejandro, para ellos. Sí, y es una enorme responsabilidad, ¿no? Claro. Mira, yo creo que mientras actúes con sentido común y por supuesto en torno del amor que le tienes a esa persona, a ese ser, las cosas se vuelven menos complicadas. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que uno llega a la paternidad cargando con tus carencias, con las carencias de tus padres, ¿no? Con la desinformación que regularmente implica, por lo menos en México, el momento de hacerte cargo de un ser humano pequeñito que depende absolutamente en todo de ti. Y a veces hay muchas opiniones en el entorno, ¿no? Además, sí. Tus padres podrán opinar de una manera, Los tus suegros de otra, a lo mejor tus amigos, tus compadres, tus hermanos, o tu propia pareja Sí. podrá opinar distinto. Totalmente, sí. Entonces eso complica mucho también. Y es un reto, porque, por ejemplo, ¿cómo uno empieza? O sea, tú tienes 3 críos. En algún momento tuviste las conversaciones difíciles para decir, oye, ¿qué tipo de educación van a tener los hijos? ¿Qué tipo de actividades se tienen? Y a veces yo quiero que se incline más hacia el arte, hacia el deporte, hacia la vida intelectual. Y creo que son de las grandes discusiones que se llegan a tener. Y no es tan fácil. No es fácil. Llegado ese momento, en mi caso, el de mis hijos, ellos decidieron con toda libertad lo que quieren hacer o lo que hacen. Y yo pues, simplemente es apoyarlos, ¿no? Sí. Orientarlos en lo que te toca o en lo que puedes orientar. Pero dejarlos ser y apoyarlos para que cumplan esa ilusión y esperando que en el camino no se arrepientan y busquen otra, ¿no? Claro. Pero también se vale. Sí. Se vale equivocarse. El problema es cuando la persona, el chavo, o se equivoca 3 o 4 veces, ¿no? Que escoge una cosa, luego se cambia y va a otra, y luego no le gustó y va a otra, etcétera. Pero también creo que eso depende de la educación previa y de la comunicación previa que tuvo con sus padres, en este caso, ¿no? ¿Cuál dirías tú que ha sido en esta, pues digamos que tú eres un papá cavernícola que tiene ya experiencia de 30 años, más de 30 años paternando? En este proceso, ¿cuáles ubicas que han sido las etapas que han marcado tu experiencia paternando, Alejandro? O sea, desde que iniciaron, ¿cómo viste esa etapa? ¿Y cuál crees que ha sido la que más ha marcado Alejandro paternando? Uy, es difícil porque, mira, primero que nada viene el embarazo, la gestación. Una etapa muy idealizada, me parece. Sí. Pero que es completamente ajena a nosotros. Sí. Totalmente. Lo que vive una mujer que está gestando, sí, ¿no? Que está gestando y que va a ser mamá. Es un proceso, debe ser por supuesto maravilloso, pero en el cual nosotros no participamos. Somos un elemento que está ahí, que acompaña, que apoya. Exacto. Pero no más. Sí. Entonces, por supuesto que te ilusiona y estás y acompañas y estás presente y demás, pero en mi caso, a mí me cayó el 20 cuando salí del hospital con mi hijo mayor. En el momento en que me subí al coche y puse al bebé en su silla, ¿no? Y su mamá también subió. Y cuando yo me subí y eché a andar el motor, ahí me cayó en un balde de agua helada y dije, ya no somos 2, somos 3, ¿no? Y ahí cambia la vida. Sí, totalmente. Esos primeros momentos yo creo que son de los más difíciles que no sabemos qué hacer. Cuando te dice, oye, la primera vez que llega tu hijo
a tu casa. Te cambia la vida. O sea, eso... Ya estás acostumbrado a llegar gritando, poner la música, lo que sea, ya no es lo mismo. Y No, te cambia. Porque todo gira en torno ya de ese ser, ¿no? De ese bebé, de ese hijo. Llega este momento y dices, prendes el auto y te cae el 20 que cambió tu vida. Ujú. Después, ¿cómo fue el proceso? Pues mira, no lo recuerdo claramente porque desde antes de esa etapa, pero sobre todo a partir de ese momento, mi objetivo era proveer, ¿no? Sí. Entonces, pues el rol que me tocaba a mí era salir y trabajar y buscar lo necesario para que todos estuviéramos bien. Entonces, te pierdes de muchas cosas. Habrá quien diga, pues te lo perdiste porque quisiste, ¿no? Ujú. Porque pudiste haber estado más presente. Claro. Pero creo que también debe tomarse en cuenta que no puedes estar tan presente como tal vez muchos quisieran. Ujú. Porque tienes que trabajar, Sí. ¿no? Ujú. Y tienes que estar afuera buscando Ujú. lo necesario para que tu casa, tu familia, tus seres queridos estén bien y tengan todo lo que necesitan. Y lo que deseas tú con tu familia, ¿no? Sí, o sea, por que un supuesto. modelo, claro, Claro. estilos de vida. Y además, tú en una profesión que es muy demandante y exigente, Sí, además, sí. ¿no? Que es exigente de rutinas con mucha disciplina, estar al pendiente de, o sea, el contacto con tanta información. Ujú. Tú que estabas, cuando nacen tus hijos mayores, estabas en el noticiero con Jacobo Zabludowski, o era antes. Fue después de eso, Ujú. cuando nacieron ellos, yo vivía en la frontera, Ciudad Juárez. Ujú. Estaba a cargo allá del noticiero de Televisa, Ujú. en la estación local, y de la corresponsalía desde allá para Televisa Ciudad de México. Y efectivamente, esta profesión demanda todavía mucho más tiempo, mucho más intensidad de trabajo, ¿no? Ujú. Los fines de semana, los días feriados, pues hay que estar. No Sí. existen para nosotros, ¿no? Claro, Y eso hace más complejo todavía las cosas, ¿no? sí. ¿Y cómo lidia un periodista con tu trayectoria con la paternidad de chicos que son pues críos que van demandando tiempo, que pues de alguna manera demandan el tema de aprender a andar en bici, de jugar, patear una pelota, Ujú. y después pláticas más difíciles o pláticas sobre sexualidad, sobre higiene personal, educación, la vocación de carrera, el primer corazón roto, estos momentos que a todos nos van marcando, Alejandro. ¿Cómo es en esta profesión tan demandante cruzar la paternidad? ¿O cómo ha sido? ¿Cómo fue? Fue complejo por la dificultad que hablábamos Sí, de mi de tiempo. trabajo, Sí. de mis tiempos. Y además no fue un acuerdo hablado, pero finalmente se ocurrió con su mamá, Ujú. que ella se encargaba de atenderlos, de estar con ellos, de ver todas sus necesidades y yo de proveer. Ujú. Por supuesto que participas de la educación, entonces yo los llevaba todos los días Ujú. a la escuela, procuraba estar en los momentos en que ellos requerían de mi presencia, los fines de semana, por supuesto, siempre Ujú. 100% para ellos. Y en el día a día es cuando vas participando de la educación y formación de los hijos, ¿no? Ujú. De detalles desde que mantén orden en tu Habitación. tu habitación, come bien, en fin, ese tipo de cosas, que tal vez no les damos mucha importancia, pero que al final pues van formando la vida de las personas, de los niños, ¿no? Ujú. Entonces sí, tratas de estar. Yo traté de estar, estuve todo lo que pude. Ujú. Creo que no lo hice mal. Ujú. Por lo menos yo no me siento frustrado por eso. Me hubiera gustado tener más tiempo y estar más con ellos, pero tampoco creo que mi ausencia les hiciera un daño, les marcara la vida, Ujú. ¿no?
O sea, tú acompañaste mucho la trayectoria, la carrera, tu desarrollo, junto con la crianza presencia de la mamá de tus hijos. Eso es lo que ayudaba a compensar el modelo familiar. Uh-huh. Y eso pasa, yo creo que también, y lo planteo porque también pasa mucho con otros cavernícolas invitados, Alejandro, quienes viajan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos entrevistado, ¿y qué haces cuando viajas? ¿Qué haces cuando no estás? Cuando es un momento importante, es que por el negocio, por el trabajo, estás en otro lugar y de repente pues, un hijo o una hija te dice, papá, esto, no importa la edad, ¿no? 7, 8, 5 años, 14. Papá, ¿esto cómo se hace? ¿No? Sí. Yo en aquel tiempo no viajaba mucho. Uh-huh. Sí viajaba, pero no era un tema. Uh-huh. Y cuando volvimos a la Ciudad de México, cambia también la vida, la rutina, ¿no? O las rutinas. Uh-huh. Entonces, y también la mía de trabajo. Allá era más relajado. Claro. Distancias allá más podía cortas. Estar más presente, distancias más cortas y demás. Acá no. Uh-huh. Acá es más complejo, es otra responsabilidad. Son rutinas diferentes, ¿no? De todos. De ellos, mía, de todo el mundo. Pero aún así creo que ellos ya siendo preadolescentes no tuvieron una carencia mía de tiempo que incluso me reclamaran, ¿no? O que incluso me dejara a mí intranquilo por haberles hecho un daño o algo así. La verdad es que creo que no. Uh-huh. Perico, ¿cuál es el secreto? Este secreto, o si me permites decirlo así, como tu secreto para tener, y no es que te puedan reclamar ellos porque tú tengas una trayectoria y el tiempo, sino más bien para que alguien como tú diga, este es mi modelo de paternar y voy poniendo, yo sé que tengo claro que el rol es salir, me dedico a algo que es muy demandante, además tienes 3 críos, ¿no? Muchos nos quedamos con 1, otros cuando dices tú decides tener 3, es una familia grande. Y este tema de decir, a ver, mi modelo es este. Yo lo que decidí fue un modelo, tienes un modelo de cómo lo hiciste, qué decisiones fueron las importantes para llegar a las que tuviste que tomar. Yo así me voy a distribuir mi energía, mi tiempo, lo que quiero hacer para el paternaje. Alejandro. No, mira, un modelo como tal no. Uh-huh. No, pero sí había cosas que eran para mí muy importantes, ¿no? Uh-huh. Sobre la educación de las personas, porque son personas Sí. que están a tu cargo Uh-huh. y que tú las tienes que formar y que te les tienes que enseñar responsabilidad y que les tienes que enseñar amor, por supuesto, amor propio y seguridad propia y también amor por los demás, Uh-huh. que les tienes que ir formando la manera en que se relacionan con otros niños o con otros adultos. Tienes que decirles, a ver, esto no está bien, la escuela es importante y tiene que ser así, las actividades fuera de la escuela también, cuáles sí, cuáles no, etcétera, ¿no? Modelo como tal no, pero sí me parece que uno de los intereses más grandes que yo tuve fue poner límites. Poner límites de qué sí se podía hacer, qué no se podía hacer o cómo, ¿no? Recuerdo que mis hijos mayores cuando ya estaban en la época de las fiestas y de salir y de demás, me decían, yo les decía, ¿sabes qué? Te quiero aquí a las 1 o a las 12, no recuerdo. Y se enojaban, evidentemente, y no les gustaba. Y es que a fulanita la dejan hasta las 3. Bueno, pues es el tema de fulanita con su familia. Claro. Aquí en esta casa la cosa es así. Entonces, si quieres, yo voy por ti donde estés o te quiero aquí a la 1. Entonces, ese tipo de cosas me parece que eran muy importantes, ¿no? Por lo menos para mí. Es que es fundamental, ¿no? Yo he escuchado muchos de los especialistas en educación el tema del límite. Los límites también es una manera de establecer lazos amorosos. Y hablar de los límites es decir, a los chicos, a las chicas, a los niños, decirles, aquí estamos y el mundo es tan grande como tú quieres, pero nosotros le marcamos de esa manera, Alejandro. No sé si a muchos padres, pero nos falta, por lo menos a mí, la habilidad de hacerles ver
que los límites eran una manifestación de amor, Ajá. del cuidado que yo les tenía o de la responsabilidad que yo tenía sobre lo que pasara con ellos. No era de ninguna manera la intención de molestarlos, hacerlos enojar, retraerlos de la vida social. No. Simplemente eran cuidarlos, punto. ¿No? Nada más. Entonces, creo que sí es importante que aprendamos o que nos las arreglemos para que entiendan nuestros hijos que lo que hacemos y las decisiones que tomamos, que muchas veces no les van a gustar, Sí. obedecen a la responsabilidad y al amor que les tenemos. Sí. Y en ese proceso también uno va aprendiendo y va también cambiando, madurando como persona. El rol, pues uno se va sintiendo papá distinto conforme pasa el tiempo. Sí. ¿Cómo ha sido? Yo tengo un crío de 11 años y hoy estoy en el tema de que ya no me suelte la mano, porque me le está empezando a soltar la mano y estoy viviendo yo como un proceso, como un duelo de tener un crío que era un chiquito que a donde vayaba siempre me daba la mano y me la buscaba hasta hace un par de meses tal vez. Y hoy estoy diciendo, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y es un tema donde ya, hoy creo que estoy empezando a vivir el reconocimiento de algo que va a pasar pronto. El soltar no es fácil. Así es. Y va desde la mano Sí. hasta que de pronto ya no están contigo. No es fácil, duele. A mí me dolió mucho. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de mandarlos a estudiar fuera y nunca olvidaré el día que fui a dejar a mi hijo mayor al lugar donde estudió. Y ya lo instalas y le dejas sus cosas en su habitación y demás. Y te vas, ¿no? Ya él se queda ahí y tú te vas y no lo vas a ver en meses, ¿no? Muchos meses. Y el lugar donde él se quedó a donde yo estaba hospedado es más o menos 1 hora de camino, de carretera. Pues lloré como Magdalena. Lloré como Magdalena porque me dolía dejar a mi hijo. ¿Y a qué edad era eso? Él tenía 12. 12. Sí. O sea, tipo secundaria. Empezando la secundaria. Sí, porque mis 2 hijos mayores se llevan muy poco tiempo entre ellos. Sí. Y siempre fueron muy cercanos. Amigos, eran compas, Sí. eran cuates. Entonces, pero yo también quería que en algún momento tuviera cada uno su individualidad y que enfrentaran la vida por sí mismos, sin saber que el hermano está ahí junto todo el tiempo. Entonces, por eso decidí primero mandar al mayor 1 año y luego cuando regresó mandé al otro año y luego cuando regresó ya me pedían ir otra vez los 2 pero juntos, ¿no? Entonces, y creo que sirvió, creo que funcionó porque aunque evidentemente siguen siendo muy cercanos, cada quien tiene su individualidad y su vida y, ¿no? Y su personalidad, claro. Sí. Oye, pero esto es interesante, Alejandro, porque tú dices que sí es difícil. Yo lloré como Magdalena 1 hora de saber que me alejaba. Empezaba una nueva etapa con mi hijo. Yo veo un efecto con amigos, con gente que he conversado, con otros cavernícolas, y veo hay un efecto, yo le empiezo a etiquetar como el efecto de los papás Peter Pan. Que nos cuesta trabajo desprendernos de nuestros hijos y postergamos, pateamos ese balón hasta lo más que podemos. Incluso tengo amigos que tienen hijos de 30 años y siguen viviendo en su casa y les dicen a los hijos, oye, ¿para qué te vas? Aquí tienes todo, ¿no? Y además ahí tengo amigos que pueden tener ciertas comodidades, posición y dice, oye, aquí tienes quien te haga de comer, quién nos atiende, no te vayas a vivir con roomies, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Qué necesidad? Y le damos a los hijos para postergar ese momento. A mí me hubiera encantado, ¿no? Que mis hijos se quedaran mucho tiempo más conmigo.
no hubo ni la posibilidad siquiera. Ujú. Porque después de esto que te digo, Ujú. al iniciar los estudios profesionales, Ujú. es decir, este primer alejamiento fue a los 12, Ujú. a los 18. Se fueron igual a estudiar fuera y ya no volvieron. Ujú. O sea, ahí dejé de vivir con ellos. Ahí fue independencia. Cuando ellos tenían 17, 18, se fueron para no volver. Ujú. Y lo que ocurre en algunas sociedades donde los propios padres ya los sacan a esa Sí, edad, ¿no? De la sí, casa. sí, es como el modelo, es Ajá. un modelo a replicar. Acá ocurrió, pero sin esa intención. Ujú. Te digo, me hubiera encantado que se quedaran más tiempo, pero también sé Ujú. que es muy importante Sí. esa distancia y que de pronto se empiecen a enfrentar la vida por sí mismos. Claro. Y es un proceso que en mi caso en algún momento fue contradictorio, porque te digo, me hubiera encantado que se quedaran, pero también pues, los mandé primero siendo niños, Ujú. ¿no? Y luego ahora para la universidad, dices, bueno, ya la universidad. Pero también hubo otro momento en que cuando yo regreso de Ciudad Juárez a la Ciudad de México a trabajar y a vivir, Ujú. una de las razones, además de la profesional, para tomar esa decisión fue precisamente ellos. Ujú. Porque cuando estábamos allá, todo era más fácil. Ujú. Y era un ambiente, digamos, controlado, Claro. donde todo mundo te conoce, Ujú. donde tú conoces a todo mundo, Ujú. donde todo mundo es tu amigo o quiere ser tu amigo, Ujú. donde tenías un ecosistema Una burbuja muy, controlada. muy controlado, muy positivo, muy rosa, ¿no? Ujú. Ujú. Pero además de la oportunidad profesional que significaba para mí, también yo dije, bueno, ellos no pueden vivir aquí en este capelo el resto de su vida, Ujú. porque el día que se salgan del capelo, allá afuera es la jungla, Sí. ¿no? Y hay otro ambiente y hay otras competencias y la vida es distinta. Ujú. Entonces, esa fue una razón también muy importante para regresar a la Ciudad de México. Ujú. El crecimiento de ellos. Y era lo que contradictorio, viene, porque sí, al mismo sí. tiempo los quieres tener aquí, los quieres cuidar, ¿no? Pero también quieres que salgan y que se enfrenten a la vida, ¿no? Pero es que esa es la paternidad en general, ¿no? Es contradicción porque tú dices, te voy a dar todo y sabes que a veces no tienes que darlo todo. O tienes que tener el equilibrio, o tienes que forzar cosas. Yo me di cuenta tarde, desgraciadamente, Mm. ¿Por qué tan tarde? varios años después. Digo, y no porque los tuviera yo en la opulencia ni nada de eso, pero en ese afán de facilitarles muchas cosas, ¿no? Ujú. Y de cuidarlos también. Claro. De pronto les empiezas a dar cosas que ni piden, Ujú. Sí, sí. ¿no? Sí, claro. No sé, un juego, Ujú. un videojuego, Sí, ¿no? En aquel tiempo. Un teléfono, Sí. cosas así, que dices, ya a la vuelta del tiempo dices, creo que no debió ser, ¿no? Afortunadamente ni el presupuesto alcanzaba ni pasó para hacer cosas de otras dimensiones Sí. que son mucho más determinantes en la vida de los hijos Sí. y de los Niños padres, y ¿no? adolescentes, claro. Sí, que de pronto presupuestos ilimitados para viajes y para cosas que dices, Sí. o muchos excesos de distinta índole, ¿no? Claro. Entonces, no. Acá había comodidades, mis hijos la pasaron extraordinariamente bien, pero tampoco había excesos, ¿no? Sí. De ese tipo. ¿Qué tiene que ver con esto que tú dices? Si hay un modelo se llaman controles, Sí. que es el tema de controlar. Y es verdad, porque y acabas de decir una cosa que me hace mucho sentido y me resuena, Alejandro. A los hijos a veces les damos más de lo que ellos piden. Ujú. Porque uno quiere
O sea, no sé, mi experiencia paternando es volcar. Y es un diálogo que tengo todo el tiempo, ¿sabes? Es como que volco energía, mi ilusión, mis ganas con mi hijo. Y de repente digo, a ver, ahora he ido aprendiendo que tengo que regular un poco más lo que yo quiero con lo que este ser me está mandando señales. Y lo que también ese ser en esas señales me está pidiendo que le hace falta o que no, y es ser muy perceptivo. Y no es fácil, hoy lo estoy aprendiendo y en este tema de decir, vamos poco a poco en ciertas cosas. Y luego, ¿sabes qué? También la tonta competencia Sí. de los padres, Sí. ¿no? De que a fulanito, sus papás ya le dieron, ya le compraron, ya El carro, no sé qué, el no sé qué. el viaje, el carro, la ropa, el reloj, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y que tú entiendes que los chavos, pues quieran tener y pertenecer, ¿no? Sí. Pero también tú debes ir a ver, no va por ahí, no es tu realidad, Sí. o simplemente no es el momento. Claro. Porque también para todos Sí, hay sí. momentos, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque es guiar, es controlar, es decir, a ver, este es el límite que podemos tener y vas conociendo al hijo para también decirle a los hijos, decirle, a ver, te puedo dar porque sé que tienes esa madurez para controlar esto, para manejar la circunstancia. Ayer en una clase de básquetbol de mi hijo, llegaron los mayores, pusieron una bocina y empezaron a poner un rap. Y el rap, él de repente, yo no lo escuché, pero él me tradujo. Dice que mi mamá es una hamburguesa. Esa es la traducción, papá. Y dijo, ¿qué? Esa canción decía que eso. ¿Y tú cómo? Y ahí fue un diálogo de, a ver, ¿tú qué opinas? Pues te va a tocar ir creciendo y tú definir, ese fue el diálogo, definir si esto te escucha, te hace sentido, te pones a bailar o lo dejas pasar. Pero es aprender a darles estas herramientas constantes. Sí, totalmente cierto. Y es un tema de diario, bueno, no sé cómo tú lo has experimentado, yo me recargo en la experiencia de 30 años de paternando tuya, Alejandro, pero es cómo lo haces en esos momentos que vas encontrando. Fundamental hablar del control en todas las etapas. Dónde les das más, dónde le das menos, dónde aprietas, dónde pones normas, dónde pones límites, reglas, horarios y presupuestos. Sí, y luego también creo que es importante enseñarlos a valorar. Y no hablo de lo material solamente, a valorar lo que comenzamos hablando, Sí. a valorar la atención y el amor y la responsabilidad que implica poner límites, aunque no te gusten los límites. A valorar el tiempo que estás, a valorar el trato, ¿no? que das, y a enseñarles que es recíproco, que tiene que ser recíproco, ¿no? Porque el amor del padre o de los padres, pues, es infinito, ¿no? De una madre, de un padre, es infinito. Pero también cambia, como mencionabas, en esa reciprocidad. Si de pronto la reciprocidad no es tal, no hay tal, o simplemente es inequitativa, que nunca lo va a ser, porque insisto, el amor de los padres es infinito. Pues yo espero que en el caso de mis hijos aprendan que en la medida en que ellos sean recíprocos, es lo que ellos van a enseñar y a transmitir y a esperar recibir de los suyos. Claro. ¿No? Porque llega un momento en el que a nosotros también eso aprendimos, Alejandro, ¿no? Que lo que tú viviste con tus papás, lo que tú das, lo que tú regresaste, pues es lo que también lo vives, lo tienes en el día a día, en el diario, ¿no? Los vas cargando. Pero también es difícil porque hoy, de pronto, pareciera que socialmente te exigen un modelo de paternidad perfecto. Sí. ¿No? En el que tú no solo cumples con tu rol de proveedor, sino que tienes que ser
mucho más, ¿no? Ujú. Y sí, en la medida de lo posible, extraordinario, qué bueno. Pero también nadie, creo, se pone a pensar en la lucha interna que tiene cada uno de nosotros Ujú. por el modelo Sí. de paternidad que aprendiste en tu casa, Sí. de tu propio padre, Sí. cuando existió tu padre. Ujú. Porque hay quienes, por desgracia, no tuvieron a su padre cerca o Ujú. presente. Ujú. ¿Y de dónde aprendes? Ujú. ¿Qué modelo adoptas? Ujú. ¿no? Ujú. Y tal vez el padre no está físicamente porque no está vivo, tal vez. Sí. O tal vez vive aparte. Ujú. O tal vez está, pero no no está. está. Sí, ¿no? sí. Que pasa también. Entonces, creo que sí se nos exige un modelo de paternidad un tanto injusto, porque somos como el jamón del sándwich, Ujú. ¿no? Que de este lado tenemos muchas carencias y un modelo que ya hoy es inaceptable o imposible. Sí, sí. Pero así llegamos a la paternidad y se nos exige un modelo, pues muy distinto y muy no fácil, ¿no? No, y además yo creo que una de las cosas es, yo digo que la paternidad es solitaria porque detrás de lo que tú le das a los hijos, a las hijas, creo que poco te pregunta alguien y tu pareja. No sé si, y yo creo que pocos amigos llegan a preguntar cómo estás y cómo te sientes hoy siendo papá, ¿no? Ese tema tú siendo periodista, viviendo todo lo que ha vivido este México de tu trayectoria, con 40 años, los sexenios que has vivido, los personajes con los que has estado, la información que le llega a un periodista, Alejandro. Yo como empresario, de repente tienes valles y tienes picos. Sí. Tienes buenas y malas, aunque te estés yendo bien, vendiendo mucho, haciendo no sé qué, pero tienes problemas de operación interna y cómo lo resuelves para llegar y yo sí, a mí me gusta cocinar y hacer el desayuno y la cena de mi familia. Y eso es un tiempo que yo le dedico. Pero de repente es como, híjole, a veces tienes ganas, a veces no. Y quien te pregunta, hace poco alguien me decía, ¿en qué momento te sientes solo? Y pues, creo que me siento solo tomando decisiones de paternando. Porque no hay una escuela, Sí, no hay no una hay. experiencia, no hay un con qué. Las decisiones que tú tomas son buenas o son malas para tus críos. Es ahí donde el siguiente paso de cavernícola es hasta cuando hablamos de cuevas, hay que juntar o hay que convocar a más fogatas o más espacios como este, Alejandro, para ¿qué has hecho? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Mira, por lo menos en mi caso, llegó un momento que me cambió la perspectiva. Uh-huh. Y me parece que es un momento que debemos transmitir para que nuestros hijos o la gente que nos quiera escuchar o que se acerque a preguntarte alguna recomendación, tiene que asimilarlo y tiene que, ojalá, adoptarlo, porque me parece muy importante. La perspectiva de vida cambia cuando aprendes a no juzgar a tus padres. Cuando comprendes que es injusto juzgarlos, porque igual que tú, ellos actuaron desde el amor, pero con tal vez mucho más carencias, tal vez con muchas más ignorancias. Información, menos información. De todo tipo, y con un modelo de paternidad que ellos recibieron, también muy distinto, completamente. A ellos tampoco nadie les enseñó. Y cuando entiendes esto, te das cuenta que es injusto juzgarlos, porque todo lo que hicieron, lo hicieron por amor,
nunca lo hicieron de mala fe. Nunca lo hicieron para perjudicarte, para molestarte, para hacerte enojar. Sí. No. Lo hicieron para darte, desde su perspectiva de la vida, desde sus carencias, desde su forma de amar, etcétera, las mejores herramientas, consejos, educación, etcétera, que todo su entorno les permitió, sus carencias, sus ignorancias, todo. Sí. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que es injusto juzgarlos. Y es muy bonito y muy liberador darte cuenta de eso, porque los entiendes a tus padres y los amas más. Y los aceptas como son y como fueron. Y simplemente dices, tengo la fortuna de que estén conmigo todavía. Entonces, a partir de este momento es distinto la relación, la forma de entenderlos, la forma de llevar las cosas, etc. Y ojalá tus hijos lo entiendan también así. No es fácil. A veces se lleva toda la vida entenderlo. Pero qué distinto sería que a una edad temprana pudieran darse cuenta de eso. Claro. O al menos sembrarlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Sembrar. Esto es importante porque yo te puedo decir que hace poco yo tengo un reto en este podcast, Alejandro. Uno de mis retos es poder tener en esa silla que tú estás a mi padre. Y dialogar. Y hoy lo que puedo confesar a los cavernícolas y a ti es que no he podido sentar a mi padre todavía, pero soy yo. Él, yo creo que el día que le diga ven a platicar conmigo, seguramente va a decir dime a qué hora y yo estoy ahí. Y llegará gustoso y puntual y es un hombre dicharachero. Pero es un tema de trabajar, es un tema como de trabajo porque creo que va a ser más que una terapia en síntesis, va a pasar muchas cosas. Si lo visualizo, igual estoy visualizando más cosas. Pero hace poco, cuando presentamos el libro Cavernícolas, yo platicaba que uno de los momentos que he aprendido yo, hablando de nuestros hombres, de nuestros referentes que hemos hablado, tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus primos, que de ellos aprendemos a representarnos como masculinos y también tomamos elementos que vimos o escuchamos sobre cómo paternar. Igual los amigos, yo lo digo en el libro, hablemos de nuestros hombres, cuando hables de nuestros hombres. Y yo lo que escribo y lo que cuento en conferencias y lo platicaba en una de las presentaciones es cuando tu papá creo que estoy estudiando eso, el momento, la diferencia cuando a un hombre, tu padre te ha dicho te amo y la diferencia cuando tu papá no te ha dicho te amo. Y lo platicaba, estuvo mi padre presente y al final me dijo, ¿sabes qué? Yo le platicaba, mi papá nunca me ha dicho te amo. Y el día de la presentación de mi libro fue emotivo porque mi papá se paró, pidió el micrófono, hizo un resumen de la relación conmigo y al final me dijo, ¿sabes qué, Omar? Te amo. Y la verdad es que todo el mundo en la sala ahí era una catarsis y yo les agradecía a todos por haber llegado a esta constelación familiar, a esta terapia familiar. Pero fue un acto, un momento donde, y mi esposa me decía, y mi hijo me decían ese día de regreso a casa, ¿qué se siente? Mi esposa estaba emocionada y yo estaba digiriendo lo que viví. Y mi esposa me insistía, ¿qué se dice? ¿Qué se siente? Ella se emociona. Y todo me estaba emocionado, todavía me recuerda en el momento, ¿no? Y yo creo, al día siguiente dije, me siento más ligero, ¿sabes? Liberado. Ligero. O sea, y en realidad creo que eso es mágico, ¿sabes? Este tema, lo que tú estás hablando, ¿cómo te relacionas con tu padre? Sí. Con tus padres. Pues fíjate qué maravilla, porque yo sí he dicho, yo sí he sido un padre amoroso con mis hijos. Sí lo fui. Hace tiempo que no los veo. Viven
viven fuera, Ujú. y por otras circunstancias hace tiempo que no los veo. Pero he sido un padre amoroso con ellos y ahora que lo mencionas y que mi padre ya no vive, pues yo tampoco recuerdo que me lo haya dicho Sí. mi padre. Y no tengo duda que me amaba. Sí, sí. No tengo duda de eso, pero nunca lo expresó, nunca lo externó. Es esto, la generación, es que también una generación dura. Les tocó, a tus padres, a tus abuelos, les tocó sobrevivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una situación de carencia en el mundo, Sí. de reconstrucción del mundo, de reacomodo, de reordenamiento del mundo. Lo entiendo sociológicamente por ahí, pero sí creo que es un tema hoy, al menos yo lo platico constantemente, que a mi hijo cada noche le digo te amo. Lo despido con un te amo cada noche. Y eso pues ha detonado muchas cosas, padres, que creo que sensibilizan la relación hoy que yo tengo con mi hijo conmigo. Y creo que la de él con el mundo, ¿no? Este tema de no pasa, es bonito. Pero ¿sabes qué creo, Omar? Que al mismo tiempo de externarlo, Ujú. debemos esforzarnos por valorarlo, Sí, por hacerles entender la importancia de externar ese te amo. sí, Porque hoy ya es muy fácil que cualquiera le diga te amo a otra persona, a quien sea, sí. ¿no? Pero este es verdadero. Sí, sí. Este es verdadero, este es el más profundo, este es el incondicional, Ujú, el que va a prevalecer toda la vida, ujú. ¿no? El que nadie más te puede dar. Porque a lo mejor tú escogiste una pareja con la cual estar toda la vida y qué bueno. Y te va a decir te amo, pero si no, Ujú. si en algún momento esa pareja se rompe, Sí, el amor también se va sí, y se acaba. sí. Pero el de los padres jamás, Correcto. hasta el día que mueren. Sí. Entonces eso hay que valorarlo. Hay que enseñar a valorarlo a los hijos. Yo creo que una de las cosas para definir, un día me pidió que le explicara por qué le decía te amo. Yo les decía, es una manifestación de mí hacia ti en el presente, de mi pasado y del futuro. Y es un tema que es creo que lo que tú estás diciendo. Al final de cuentas, esto es algo, es una muestra más de lo que yo he aprendido a relacionarme contigo como mi hijo. Yo como un ser que tiene una responsabilidad, que ha aprendido a jugar el rol de papá, que le gusta ver a su hijo, que le gusta en la interacción y que pues yo descubrí el que me gusta ser papá y que me gusta mucho verme en mi rol de papá, en mi faceta y a veces, pues bueno, tanto que hasta un proyecto de paternidad hoy tengo esta reflexión de wow, eso ha sido lo más padre que me ha pasado y es qué hacemos con estas reflexiones, ¿no? Pero creo que lo que tú dices es esto no va, esto es esa es una palabra, es un acto, son miradas, lo que hagamos es profundo, es real y es para toda la vida. Sí. Son de las Y es incondicional. incondicional además. Es incondicional y es permanente. Sí, qué maravilla, ¿no? Claro. Y hay que aprender a valorarlo, hay que a verbalizarlo, a visibilizarlo, Alejandro. Yo recuerdo en uno de los primeros programas que me invitaron en el Heraldo, hablamos sobre eso. Tú habías dicho ahí una frase sobre el tema de el padre, a veces ni existimos. O sea, el Día del Padre pues, no lo festeja. Yo sé que históricamente la parte masculina con la historia de la familia y las mujeres tenemos mucho que deber, ¿no? Históricamente. Pero también históricamente, no necesariamente, tal vez tú y yo, pero sí en temas de cuando hay el Día del Padre, pues es un Día del Padre que no se ha significado como el Día de la Madre. Y tú decías, pues es que a veces somos, no recuerdo cómo fue la conversación, pero decías, pues la verdad es que pasamos como desapercibidos. Incluso no hay un día establecido para el Día del Padre. Sí. Sí. Y no lo visibilizamos que esto lo vemos, aunque no lo hablemos, no hay muchos lugares donde las mujeres hablan de los significados de una pareja abiertamente, de los hijos, de la relación con otras mujeres. Los hombres somos muy reservados, absurdamente cuidadosos,
porque nos sentimos muy vulnerables si hablamos con otro hombre, con otro masculino sobre estas cosas que nos ponen sensibles o que lo pensamos, pero no lo visibilizamos, no lo externamos, no lo hablamos. Y a mí me parece fabuloso estar compartiendo esto hoy contigo, Alejandro. Sí, creo que haces un gran ejercicio tanto con el libro como con este podcast, Gracias. Omar, porque sí hay que hablarlo. Sí, Porque nunca se ha hablado. sí, exacto. Porque ojalá la conversación viniera de padres a hijos, ¿no? Y de hijos a padres, pero tal vez es un poco más difícil. Sí, Pero hay que hacerlo entonces entre amigos, entre compañeros, ¿no? sí, Gente de tu generación, por ejemplo, por decir algo. O de otras generaciones, pero no necesariamente con tus padres, que creo que se podría lograr mucho más rápidamente un buen resultado. Pero hay que hacerlo, sin duda. Es decir, ya han sido muchos años de guardártelo, de no exponerlo, de no hablarlo y de no abordarlo. sí. Y es un tema donde yo digo, ¿cómo es posible? O sea, el libro nace porque no tengo un referente de cómo ser papá. Y busqué literatura, no había nada. Yo hice un poco romper ese silencio, visibilizar y empezar a abrir la conversación, Alejandro. Y sobre eso, pues muchas historias, porque en mi caso el tema de yo soy papá de un crío de 11 años, me divorcio cuando tiene 4 y yo me acabo de casar hace unos meses y tengo una relación con una familia reconstruida para mi hijo, ¿no? Y este es un tema donde a veces es también complicado el que... y estaba leyendo hoy, antes de la literatura o de las cosas que investigo, hoy los datos en México, cerca del 22% de las personas que se casan se están divorciando. O sea, es alto el número de... El 22%. El 22%. Hasta se me hace poco. Sí, a mí también, pero es alto. Y luego ves las circunstancias, quiénes se divorcian menos, ¿no? Y los que se divorcian menos son las parejas que tienen más de 2 hijos. Es el 6%. Las parejas que tienen un hijo se divorcian, si no mal recuerdo, en los primeros menos de los 5 años, un 18%. Yo soy un 18% de México, ¿no? Y lo que digo es, ¿qué pasó? O sea, hoy tengo una vida, una historia distinta. Mi hijo vive con nosotros, una parte, otra con su madre. Pero de ahí para acá son procesos que yo nunca encontré en un amigo, en un aliado, en otro compadre, más allá de vámonos de borrachos. O vente, o hagamos. O sea, más como vamos a quitarnos la pena, que es muy mexicano, muy hasta de las canciones del folclore, Alejandro. Y el tema es, y no te lo dicen, pero es este tema de vente, acá te alivianamos, pero no es eso, es conversar. ¿Qué pasa? Yo les digo, ¿qué pasa cuando eres papá, cuando estás divorciado, cuando extrañas al crío, a los críos? Yo vi una entrevista que tuviste con esta Mónica Garza. Y hablaba sobre este proceso. Y a mí me hacía mucho sentido. Por eso también ahorita me vino a la mente con los datos, las cifras, el por qué estoy haciendo esto. Y tú decías también que extrañabas mucho a tus hijos en ese proceso. Yo recuerdo cómo no cabía en mi sábado sin mi hijo. Y esas cosas que ¿qué haces? ¿Cómo uno no te vuelves loco? O sea, yo me volvía loco por no ver a mi hijo ese sábado y nadie me lo dijo, ¿sabes? O sea, nadie lo hemos conversado, cómo vives, cómo vivimos estas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo de esa entrevista que vi previo a este capítulo, que tú también lo estrenabas, Alejandro. Sí, por supuesto. Cuando no están contigo es muy difícil, se extraña mucho. Cuando la relación está rota es más difícil. Porque siempre, por lo menos es mi caso, ¿no? Sí. Siempre ha habido la intención y la voluntad de hablar, de reconstruir, de reconectar, de volver a estar, ¿no? De volver a ser una familia. Porque el hecho de que su madre y yo hayamos decidido no estar más juntos, claro, no significa que no seamos familia ellos y yo. Sí, claro. ¿No? Sí. Yo me divorcié de su mamá, no de ellos.
Entonces, es complejo. Duele, es duro. Y es triste cuando deja de doler, porque duele, y siempre duele, pero cada vez menos, ¿no? Y es triste. Hay una resignación ahí. Sí. Ya es un proceso. Sí. ¿Y cómo le haces para tener esta relación? Yo tengo un gran amigo que ahorita que te escucho, recuerdo conversaciones que he tenido con él, y también tiene una relación que se le rompió con sus hijos. Y este amigo lo citaba cada lunes en un lugar a una hora y les dijo, está bien, me divorcié de tu mamá, pero aquí voy a estar cada lunes esperándolos a que lleguen. Y hasta donde yo me quedé de mi querido amigo, hace unos meses decía, no han venido. Y ya lleva creo que un par de años esperando a sus hijos ahí. Es duro. Es doloroso. Mira, a mí lo que me han dicho es pues, tiempo, ¿no? Uh-huh. Tiempo. Yo ya tengo varios años así. Uh-huh. Ya intenté todo lo que se me ha ocurrido, todo lo que me han recomendado, y no ha habido forma de reconectarlos y de reencontrarlos. Uh-huh. Y solo me dicen tiempo. Con la esperanza de que en algún momento ellos recapaciten, ¿no? Uh-huh. Y se den cuenta de que tienen un padre que aquí está, Uh-huh. y aquí ha estado. Uh-huh. Que no es perfecto, Uh-huh. que no ha sido perfecto, Claro. que no ha sido, como se los he dicho a ellos, que no ha sido el mejor padre del mundo, Uh-huh. lejos de ser el mejor padre del mundo, pero mucho más lejos de ser el peor padre del mundo, Uh-huh. mucho más. Como te comenté hace un rato, yo me siento tranquilo Uh-huh. por cómo fui, por el padre que he sido. Uh-huh. Insisto, Uh-huh. la relación con su mamá es aparte. Claro. Estoy hablando de ser padre, Uh-huh. no de ser del esposo que fui, Uh-huh. ni de la relación que tuve con ella. Estoy hablando de ser padre y de mis hijos. Sí. Yo creo que, por lo menos en mi caso, llegó un momento en que dije, bueno, pues no es por mí, Uh-huh. no es mi decisión que no haya comunicación. Sí. Ellos así lo han querido, así lo quieren. Ellos no han querido hablarlo. Uh-huh. Y bueno, pues yo estaré, ojalá pronto o en algún momento se decidan a hacerlo. Y yo estaré. Y esto creo que le agrega un elemento más a lo que ya has venido conversando, Alejandro, porque tú decías, la paternidad es incondicional. Uh-huh. Y es incondicional cuando lleguen, en su momento, en su proceso. Uh-huh. Y el segundo elemento que yo creo que tiene mucho la paternidad es la paciencia. Pues es que no te queda de otra, ¿no? Sí, está, Sí. Pero está ahí, está implícito, ¿no? Y esto que tú estás manifestando es, hoy Alejandro tiene la paciencia para que tener contacto con tus hijos de nueva cuenta cuando sea el momento. Sí, pero para lograr a este momento de... No sé si... No creo que sea resignación, Uh-huh. sino de asumirlo, Sí. ¿no? De aceptarlo, Uh-huh. aunque no te guste. Pasa por otras etapas, pasa por el dolor siempre está, Sí. siempre duele, Uh-huh. pero pasa por la desesperación, Uh-huh. Uh-huh. pasa por el enojo, Uh-huh. pasa por distintas etapas hasta que lo asumes. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces yo no lo quiero ver como una resignación, pero Uh-huh. pues como te comenté, no depende de mí. Sí. Porque yo he querido estar, y son ellos quienes han decidido que no.
Pero fíjate, son críos que ya están en una etapa madura, independientes, Sí. Posiblemente en pareja, y además en la edad son para que tal vez en algún momento hasta con nietos llegue la historia, Alejandro. Uh-huh. Y es ahí, yo creo que cuando uno es papá, o sea, que se regresa otra vez la historia, te sensibilizas de una manera distinta con tu relación con tus seres humanos, que a veces yo creo que los papás como que los desaparecemos, ¿no? En alguna etapa de nuestras vidas. Vamos creciendo, yo puedo, ya aprendí a manejar, ya no te necesito y voy. Sí. Por eso te comentaba hace un rato del momento en que entiendes que no los debes juzgar. Claro. Porque sí, hay una etapa en la vida en que tú sientes que puedes con todo. Ajá, ¿no? Y vamos desapareciéndolos. No sé por qué, o sea, hoy por primera vez digo, claro, sí. Los desaparecí Sí. en alguna etapa de mi vida. Sí, o los apartas, Sí, ¿no? sí. Los sacas de tu vista, ¿no? Ujú. Aunque sabes que están, pero no están en tu escenario. Sí. Pero en algún momento regresan, o tú los regresas, Sí. ¿no? Sí, hay etapas de la vida donde seguro regreso. Y ahí es donde yo creo que vamos a... hoy yo tengo esto que tú estás diciendo. Estoy viviendo justo el momento de ver a mis padres de manera distinta, que no lo había visto en tiempos. Y cariño, acercamiento, procuración de toda mi vida con ellos. Uh-huh. Pero creo que en esta última etapa de mi vida, creo que hoy es este reconocimiento. Están ahí. Ellos son lo que pudieron ser, lo que pudieron dar, lo que me aportaron, Y en esto creo que vas recordando, o voy recordando constantemente, momentos clave. En la prepa, cuando mi madre me jaló las orejas y yo le decía, hazte para allá, no me hables, ¿no? Pero ese jalón de oreja, yo creo el 10º, el 50º fue el que me hizo entender que le estaba regando en esa etapa de mi vida, ¿no? Porque fue persistente, es consistente, amoroso, paciente, incondicional, que hoy yo lo puedo, ya digo, yo hoy lo valoro, pero en aquel momento seguramente no lo valoramos y creo que muchos no lo valoramos cuando estamos en esas etapas de la vida y nos acostumbramos aunque tienes todo por ellos, te dieron todo, pero dices, yo soy aquí el mero. Sí, jungla, ¿no? pasa. Sí. Y vamos construyendo así nuestra relación. Alejandro, qué placer estar compartiendo micrófonos contigo. Gracias, Omar. Igualmente. Un enorme gusto. Compartiendo de con esta cadencia, esta conversación, esto que se siente en una conversación profunda, honesta y además vulnerable. Sí, sin duda, claro. Que es un momento y que además yo he aprendido mucho a que la situación de vulnerabilidad cuando manifiesto ante estos micrófonos me hace crecer, me hace estar mejor, me hace encontrar un algo más en la vida. Y hoy creo que yo, como muchos de nuestros cavernícolas que nos vean, que nos escuchan, seguramente también pueden llevar circunstancias, porque no ninguna relación, ninguna familia, ninguna historia de paternidad creo que es de un solo color. No es de, o sea, todas las historias que estoy escuchando son distintas, variadas. Eso habla que cada casa, cada familia, cada modelo o cada historia de paternaje, pues se pinta de muchos matices y colores, y por eso creo que es importante tener gente como tú, personas que comparten en el micrófono la experiencia y que me permiten llegar a ese lugar. Con mucho gusto, Omar. Te agradezco mucho la invitación. Y comparto contigo la idea de que lo mejor es comentarlo, y entre más se hable, más se intercambien pensamientos, sentimientos, ideas, etcétera, más fácil va a ser para todos. Sí, y yo creo que con eso cumplimos uno de los objetivos y digamos, la promesa que tiene el propósito de Cavernícolas es dialogando, reflexionándolo, visibilizando, seguramente alguien más le va a ayudar a escuchar. Esto me suena, me resuena, y podemos paternar un mundo mejor. Pues ojalá que así sea. Y ese es uno de los propósitos de estar aquí en este micrófono,
de hacer este proyecto que se llama Cavernícolas. Y pues encantado de tenerte aquí, Alejandro. Igualmente, Tomás. Muchas gracias a ti. Gracias. Cavernícolas, este ha sido un gran episodio con mi querido Alejandro Cacho. Y estoy seguro que ustedes como yo nos llevamos en la piel, nos llevamos en el alma, en las emociones, algo más que solamente ser un hombre que tiene familia, hijos, que paterna y que a veces nos olvidamos de lo importante que es cómo somos como padres, cómo nos construimos, qué hay detrás de lo que nos hace ser, tomar decisiones, relacionarte con nuestros hijos, porque se vale decir, ay, a veces no es fácil, se vale decir, creo que nos faltan cosas, no soy el papá perfecto y estoy lejos de eso, porque creo que nadie lo somos. Reconocerlo creo que ha sido de las grandes cosas, esta revelación que nos deja en este episodio. Alejandro me resuena y me hace también poner a mí, en lo particular, los pies en alto. Cavernícolas, les agradezco su atención. No olviden seguirnos en Instagram, Cavernícolas Podcast, al igual que en TikTok y en YouTube. Ahí pueden ver también cada uno de los episodios. Y en X, en Eres Cavernícolas. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Omar Estrada y Uga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.